Hola, muy buenos días. Muy bienvenidos a esta nueva edición de Educación de nuestros hijos, aquí en Comprensión de los Tiempos. De verdad que es un gozo poder tocar estos temas que son tan prácticos, tan necesarios, tan importantes para este tiempo. Yo personalmente he sido bendecido con el ministerio del pastor Pablo y su esposa Ulrike. Cuando empezamos en nuestra etapa con Estelita, mi esposa, ya el tiempo de los hijos pequeños y la crianza y todos estos principios bíblicos en favor de nuestra familia. El ministerio del pastor Pablo y su esposa Ulrike fue de gran influencia para nuestra familia. Pudimos tomar de ellos ejemplo, pudimos tomar de ellos estos principios y aplicarlos. Y mire, de verdad que con los niños uno siembra y es años después que uno realmente se da cuenta que estos principios resultan, funcionan, son de verdad maravillosos. Yo espero de verdad y oro al Señor que estos principios de la palabra de Dios expuestos a través del ministerio del pastor Pablo y su esposa puedan ayudarte a ti también, puedan bendecirte, porque la palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, siempre va a ser la misma. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra se mantiene firme. Y requerimos para estos tiempos que vivimos papás y mamás comprometidos en la crianza de sus hijos. Bueno, entonces esta es la bienvenida formal. Gracias a Dios podemos tener estos espacios. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Pastor Arturo, por esta introducción. Y antes de darle el lugar al Pastor Pablo, queremos que la Pastora Ulrike, que ya algunos no la conocían seguramente, pero muchos sí la conocen, y ella es parte del tema de educación de hijos, pues como el Pastor Pablo ya dijo, ellos lo hicieron juntos, aprendieron juntos, crecieron juntos y ahora nos están dando esto. Entonces, Pastora Ulrike, por favor, bienvenida y danos un saludo. Buenos días. Sí, es un gusto estar por acá y ojalá todo lo que estamos comunicando con ustedes les ayude en algún momento en su educación con los hijos. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto como padres, pero tenemos un Padre que es perfecto y que nos perdona y que nos da también sabiduría de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Ayer hemos escuchado las bases para una buena educación. Y es importante que en verdad estamos entendiendo que nosotros somos pecadores y nuestros hijos nacieron como pecadores y necesitan conocer a Cristo y aprender a vivir con Cristo. Es importante que no nos dejamos influenciar por el medio, por los medios que están alrededor de nosotros, porque como el pastor Arturo lo decía al principio, lo único que va a estar siempre de pie es la palabra de Dios. Y tenemos que construir nuestras vidas sobre esa palabra. Y también la educación de nuestros hijos tiene que ser fundada sobre la palabra de Dios y no sobre valores humanos. Que Dios los bendiga y vamos a seguir construyendo ese tema para que ustedes lo puedan poner en práctica de hoy adelante, o poder ayudar a gente que está teniendo ciertas preguntas. Tengamos un corazón abierto, oídos abiertos, aprendiendo lo que Dios nos quiere decir. Dios los bendiga. Aleluya, gracias, gracias. Qué bueno poder estar otra vez con ustedes en este espacio de comprensión de los tiempos y hablar de la educación de nuestros hijos. Ayer nosotros comenzamos poniendo unas bases muy, muy importantes, como ya se mencionó, bases muy claves, porque a veces nosotros no pensamos que hay que solamente apagar un fuego de alguna manera
porque a uno le sirvió esto, al otro le sirvió esto, pero nosotros tenemos que mirar y ver qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Y nosotros partimos desde ahí precisamente. Jesús dice, a mí me ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y después nos dice cómo hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todos los mandatos que Cristo nos dio. Y naturalmente tenemos una promesa en todo esto, y es que Él está con nosotros hasta el fin de la tierra, y Él está con nosotros todo el tiempo. Pero el que manda en esto, en todo lo de la vida, y es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad. Por eso hablamos desde la palabra de Dios y los principios que ella nos presenta en cuanto a la educación. Estuvimos hablando ayer también muy claramente que es súper importante tener el concepto bíblico, o el concepto que nosotros tengamos va a influenciar la manera como nosotros educamos a nuestros hijos. Si pensamos como la Biblia piensa, entonces tenemos que acercarnos a la educación de nuestros hijos y en general desde un ángulo muy diferente a lo que el humanismo nos está ofreciendo, porque ellos piensan muy diferente, y de eso también hablábamos ayer, muy diferente acerca del humano. Ellos no creen que el humano viene como creación de Dios a este mundo, sino como una evolución desde no sé dónde, a través del mono, y hoy estamos acá donde estamos, y que todos somos buenos o nacemos buenos, solo que la sociedad nos corrompe. Eso nos lleva a concluir diferente en cuanto a qué camino tomar para educar a nuestros hijos. Ahora, nosotros aquí en Comprensión de los Tiempos claramente seguimos el concepto bíblico y desde ahí estamos ofreciendo los principios para la educación cristiana. También hablábamos ayer en este espacio acerca del fundamento de la educación continua y cómo Dios mismo nos da ejemplo. El Padre nos da el ejemplo porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, como Padre, Él nos educa, nos forma, nos influencia, nos lleva a que le imitamos a Él y seamos como Él, y también cumplamos con los propósitos de Dios. Y hablábamos de tres cosas básicas de cómo Dios nos trata a nosotros, tres maneras básicas de cómo Dios nos trata a nosotros. Primero, tocábamos que es el amor, y yo hablaba de la casa de la educación, que esa es la que finalmente es lo que vamos a estar tocando. Hablábamos del amor de Dios como la base de cómo Él nos trata. Es en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y tantas otras citas que hablan del amor de Dios y cómo Él nos trata, nos perdona, nos da la mano, aunque a veces fracasamos, no nos tira por la ventana, sino que nos vuelve a rescatar y nos ayuda. No quiere decir que Él está avalando nuestros pecados y nuestras cosas erradas, pero Él nos ofrece una salida, por eso nos ama tanto. La otra que nosotros vimos ayer es que Él nos trata con enseñanza. Él nos enseña y nos da reglas. Por eso los 10 mandamientos, y no solo esos 10 mandamientos. Si leemos los evangelios, recuerde que en Mateo 28:18-20 dice: y para que aprendan a obedecer los mandamientos que yo os he dado. Y en los evangelios encontramos más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es como el fundamento base de una serie de otros mandamientos que Jesús da a lo largo de sus enseñanzas en los evangelios. Y entonces aquí hay una serie de reglas, de mandamientos,
de principios que Él nos da para vivir una vida fructífera, plena, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Las reglas no son para restringir nuestra vida, para hacernos la vida más difícil, sino todo lo contrario, para llevarnos por un camino de vida. Y cuando seguimos viendo la vida del Padre y cómo Él nos trata a nosotros, entonces también notamos que Él nos corrige, y posiblemente voy a tratar de cambiar la palabra disciplina por corrección, aunque creo que disciplina es parte del vocabulario que tenemos que usar, pero a veces lo malentendemos, por eso tenemos que hablar de corrección. Aquí Dios nos corrige porque Él no quiere que sigamos en el camino equivocado. Él no quiere que nos perdamos como aquellos que rechazan a Dios. Por eso Él viene y nos corrige. Entonces aquí vemos un concepto tripartito en la educación del Padre con nosotros, sus hijos: amor, reglas y corrección. Y nosotros vamos a hablar por eso de la casa de la educación, y vamos a usar estos conceptos y vamos a aplicarlos a la educación de nuestros hijos. Otra vez, aquí el fundamento es el amor, y ese es el que tenemos que practicar. De eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de las reglas para la convivencia y para el progreso espiritual, físico, emocional, y también vamos a hablar de la corrección en caso de que ésta sea necesaria. Y como somos pecadores y en proceso de cambiar a la imagen de Jesús, y queremos que los niños también, los hijos también vayan creciendo a la imagen de Jesús, entonces en algún momento tenemos que ver el tema de la corrección, porque no nacen buenos, sino nacen pecadores, y tenemos que encaminarlos según Dios, y a veces no queremos, y por eso pues hay que corregir. Así que siguiendo ese orden de ideas, yo quiero comenzar hablando del fundamento para nuestro convivir juntos. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El amor incondicional. La meta que no debemos perder de vista es la creación de un ambiente de amor incondicional y de respeto en nuestros hogares y en nuestra familia. La medida puede ser bastante alta y a veces vamos a fallar en cumplir completamente esta meta, pero de ninguna manera podemos rebajar la medida. Se trata de preocuparse sinceramente, entregarse, cuidar con lealtad a los hijos sin hacer que ese preocuparse dependa del comportamiento momentáneo del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño se porta mal, seguro que hay que corregir, hay que hablar. No significa que yo le estoy quitando mi amor, todo lo contrario, aún en ese momento de oscuridad, de conflicto, de mal comportamiento, el amor debe seguir fluyendo. El niño siempre debe entender que lo amamos y aceptamos, aún en el momento de la corrección. No importando su comportamiento momentáneo, lo amamos. Para algunos padres les es difícil entender que se puede amar y a la vez disciplinar, ¿no es cierto? Pero leamos Romanos capítulo 11 y versículo 12. Romanos 11, y ojalá usted tenga su Biblia ahí y pueda también leer conmigo estos versículos, o este versículo y los que vienen naturalmente también. En el capítulo 11, versículo 22 dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Yo quiero leerlo otra vez. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen,
pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Obviamente aquí vemos nuestro Padre Celestial es bondadoso, pero también es severo. Y uno dice, ¿cómo puede eso ser? A veces nosotros somos tan limitados, pero mire, amor sin severidad es una cosa ahí toda melcochuda, es algo, uno dice, todo lindo, todo suave, todo, mejor dicho, todo no tiene forma en realidad. Y severo sin el amor, esto puede ser algo muy duro y puede ser que no hay esperanza, no hay salida. Esas dos verdades unidas es que lo que trae vida, dirección, propósito. Si hay castigo y corrección de vida, este siempre debe estar empacado en el amor. Queremos ver a nuestros hijos progresar y no fracasar. La disciplina o la corrección no es mostrar rechazo al niño. El niño debe entender que aunque su padre lo discipline o corrija, es porque quiere lo mejor para él. Muchos padres tienen problemas para amar incondicionalmente. Y aquí es uno de los temas que yo creo que son importantes cuando hablamos de corrección y uno dice, no, mire, el hijo se comporta mal y que hay que ayudarle al hijo. Yo primero diría, hay que ayudarle a los padres, ¿no es cierto? A amar incondicionalmente porque ellos mismos a veces tienen un déficit de amor, los padres, o porque tienen problemas relacionados con su carácter, entonces se lanzan por uno de los dos extremos. ¿Cuáles extremos? Tratan de comprar el amor de sus hijos con promesas, regalos, con dulces, y se atan sentimentalmente tanto a los hijos que al final se dejan manipular y controlar de ellos. Así, los padres pierden la autoridad y el valor para decir no cuando sea necesario. La razón para que los padres hagan esto es que ellos mismos fueron posiblemente en algunos momentos tratados muy duro o experimentaron violencia. Y entonces esto ahora se refleja en la manera como tratan a sus hijos. El otro extremo, que rechazan al niño porque nunca alcanzan el nivel que los padres esperan de él. Las expectativas son muy altas o son incorrectas. La disciplina o la corrección se torna entonces en un castigo fuera de control. No tiene sentido, tampoco hay un propósito claro. Es dele, mi hijo, ahí y vamos a darle porque no, así tampoco es el tema de la corrección. Por eso tenemos que hablar de eso. Cuando se habla de corrección, disciplina, muchos dicen, violencia familiar. No, eso no es. No estamos en favor de violencia familiar, pero tenemos que corregir cuando hay que corregir y lo tenemos que hacer en amor. Así que en este extremo, en este segundo extremo, el castigo depende mucho del antojo del padre y así puede ocurrir fácilmente el abuso físico, emocional o aún espiritual. Cualquier tipo de abuso debe ser rechazado y lo rechazamos totalmente. Este nunca está relacionado con el amor incondicional. Y por eso tenemos que ser muy claros en esto. Entonces, lo primero que debemos hacer como padres es trabajar para crear en nuestro hogar, en nuestras relaciones de familia, un ambiente de amor incondicional y de respeto. Ahora, el siguiente punto bajo este tema del fundamento es el equilibrio emocional y espiritual, el equilibrio emocional y espiritual. Como padres necesitamos descanso y equilibrio emocional y espiritual si es que queremos obtener buenos resultados en la educación de nuestros hijos. Y déjenme decirles una cosa. Yo personalmente sé que hay cosas que me irritan.
Y entonces, cuidado que se me atraviese un niño, cuidado que se me atraviese mi esposa. Entonces, en esa irritación, en ese desequilibrio, a veces puede ser por falta de descanso, porque no he cuidado las prioridades personales, mi relación con Dios, conmigo mismo, no estoy bien, hay otras cosas que afectan mi vida, no estoy emocionalmente equilibrado. Entonces, eso naturalmente me lleva a tratar a veces al prójimo de una mal manera, y especialmente en el hogar, pues los hijos y la familia empieza a sufrir. Si tenemos ese equilibrio emocional y espiritual, disfrutamos nosotros del descanso en Jesús, y desde esa posición vamos a poder amar y dirigir y permitir ese ambiente de amor. Ahora, podemos enfrentar los desafíos que se presenten en la familia, y en vez de pedir, de estar demandando y reaccionando con intolerancia, estaremos dando más bien amor incondicional. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Así que si usted, padre, quiere educar a sus hijos, usted tiene que cuidar su vida personal. Aquí no se trata de ver qué fórmula puedo aplicarle a mi hijo. No, aplícate primero a cuidar tu vida espiritual y emocional y estar equilibrado en Jesús, estar descansando en Él, y desde esa posición ahora usted puede dirigir, amar, hablar con sus hijos y con su familia y hasta con el resto del mundo de una manera muy saludable y que va a ser de bendición. Porque ¿de dónde obtenemos reservas para la vida diaria? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Vamos al trabajo, que esto ocurre, que aquello ocurre, que el vecino, que esto, que lo otro, que hay que pagar las deudas, que pagar esto, bueno, en el trabajo, donde ocurren tantas cosas, en el tráfico, y entonces, pero la familia después es como el blanco de todas mis inconsistencias, mi irritación, mi desequilibrio, y ¡pah! Ahí tienen, ¿no es cierto? Y después hay abuso, hay de verdad no estamos amando incondicionalmente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para mantenerme equilibrado emocionalmente y espiritualmente? Primero, mi relación personal con Jesús. Como educadores cristianos, que somos los padres, tenemos una fuente de poder espiritual y emocional inmensa, grande. Nuestra relación personal con Jesús es el primer paso para una vida equilibrada y llena de propósito. Yo tengo que entender y saber que soy cristiano, que he recibido a Jesús. Yo tengo que estar seguro de mi salvación, de que mis pecados han sido perdonados, que Dios me ama a pesar de que a veces no soy tan perfecto como a veces lo espero o lo esperan de mí. Gracias que tengo un lugar, la cruz de Cristo, a donde puedo huir para obtener esa seguridad. Aquí está el que de verdad me puede perdonar y dar vida eterna. Después, otro tema muy importante para mantenerme fuerte en el Señor es estar lleno del Espíritu Santo. Esa es otra clave para una vida victoriosa. Yo tengo que buscar no solamente una experiencia única en algún momento de la vida, sino vivir constantemente llenándome del Espíritu Santo, porque ¿cómo vamos a vivir la vida nosotros pecadores sin la ayuda, sin la mano de Dios? Gracias a Dios que Él nos acompaña. Recuerde Mateo 28, 18 al 20. Él dice, toda autoridad me ha sido dada, así que vayan y hagan discípulos. Y después dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Él nos dice lo que tenemos que hacer y nos da la mano y nos dice, hey, yo voy con ustedes en esta tarea. Ahora, la prosperidad en todas las áreas de la vida está directamente relacionada también con una conciencia limpia. Si usted como padre no vive una vida íntegra, no tiene una conciencia limpia, entonces usted está luchando personalmente
y consigo mismo y con Dios. Y esto cómo afecta tremendamente la educación de nuestros hijos, el ambiente en la casa. Claro, yo estoy mal con Dios, estoy mal con todo el mundo. Otra es permitir el cambio de nuestro carácter. Yo tengo que ir cambiando. Nuestros hijos van a entender muy pronto, hey, papá no es perfecto, mamá no es perfecta, pero yo veo que ellos están conectados con Dios y van creciendo. Ayer eran así, pero hoy los veo creciendo. Ellos tienen ahora esperanza y dicen, no son perfectos, pero aleluya, ellos están conectados de aquel quien los está perfeccionando. Y también la comunión con otros cristianos es muy importante para poder crecer y para poder mantener un equilibrio emocional y espiritual y también estar en ese proceso de crecimiento. Además, la comunión de los cristianos donde estamos sirviéndonos los unos a los otros, podemos rendir cuentas los unos a los otros, pero también podemos recibir consejo y ánimo. Cuán bueno es como padres escuchar de otros padres cómo están haciendo las cosas y escuchar también que ellos oran por uno y uno ora por ellos. Y esto me lleva a mí a tener un equilibrio emocional y espiritual. Ahora, también aquí importante para tener una vida equilibrada y con reservas, tener como dicen por ahí también, un tanque emocional cargado de lo bueno, de lo que me impulsa a hacer lo que Dios quiere que yo haga, que pueda también educar a mis hijos y crear en el hogar ese ambiente de amor incondicional. Es mi relación matrimonial. Mire, educación matrimonial no es un par de fórmulas que yo tengo que aplicar, es mi vida que tiene que ir cambiando, que está siendo vivida y que desde ahí yo ahora puedo influenciar a mis hijos. Mi relación matrimonial juega en ese contexto un papel muy, pero muy importante. Así como la relación con Dios es importante, también la relación en el matrimonio tiene gran influencia en el comportamiento de nuestros hijos. Ellos ven cómo nos comportamos. Es muy importante que invirtamos mucho tiempo y energía en cuidar nuestra relación matrimonial, ya que Satanás sabe cuál potencial tiene una pareja que anda bien. Y es por eso que buscará cómo atacar a la familia, el diablo. Y mire, los hijos necesitan, para que ellos tengan un equilibrio emocional, sean gente tranquila, confiada, esperanzada, ver a unos padres que andan bien, ¿no es cierto? Entonces, la educación de los hijos comienza conmigo mismo, no con aplicar una regla allá afuera, sino con aplicarla a mí personalmente. Primero, una buena relación de pareja matrimonial nos ayuda mucho en cuanto al estado emocional propio que se va a reflejar finalmente en nuestros hijos. Ahora, aquí algunos consejos prácticos. Yo creo que para armar ese ambiente de amor incondicional, ese ambiente donde hay aceptación, donde hay ánimo, donde hay ese valorarse los unos a los otros, yo creo que aquí unos consejos, y esto no es todo, pero sí son unos consejos que yo personalmente o nosotros personalmente recomendamos. Eso lo practicamos con mi esposa y yo durante toda nuestra vida. Hasta el día de hoy nosotros tratamos de seguir estos parámetros. Yo no estoy hablando desde un púlpito que no me afecte a mí personalmente. Estas son cosas que yo practiqué, nosotros practicamos y que yo digo ahora que soy o que somos abuelos, decimos, eso es. Esto funcionó, esto funciona y lo vemos funcionar en otros lados también. Primero, tenga tiempos de recreación
juntos como familia, tiempos de recreación juntos. El desarrollo de una buena comunicación en el matrimonio es clave. Tener diariamente tiempo para compartir juntos sobre las preocupaciones respecto a nuestros hijos en cuanto a las compras, reparaciones, etcétera. Esto se puede hacer después del desayuno, del almuerzo, de la comida, o simplemente se planean tiempos en otro momento junto a una taza de té, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros teníamos nuestras hijas, ellas tenían que salir muy temprano al colegio y entonces pues mi esposa más que todo las despachaba al colegio, al bus, y ¡pum! Se iban. Y ahí era cuando nosotros los dos desayunábamos y teníamos un tiempo muy valioso, 20 minutos o algo así, y hablábamos, no solamente si el pan estaba bien o mal o no sé qué, sino hablábamos. Esa comunicación entre la pareja es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos cuidando nuestra relación matrimonial. Tener tiempos para ambos. Oye, en estos tiempos de tantas carreras hay que parar. Hay que parar a veces y decir, te necesitamos tiempos para ambos, en los cuales se cuida y se desarrolla intencionalmente la relación matrimonial. Esto puede llevarse a cabo teniendo regularmente noches para salir juntos. Por eso yo estoy en contra de que en las iglesias haya reuniones lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, todos los días, ¿no es cierto? Porque entonces el lunes va el papá, el martes, y así no, nadie, la familia no está junta nunca. No, hay momentos donde hay que decir no a un montón de cosas, a una cosa en la iglesia, y decir, esa noche es para mi esposa y para mí, y vamos a pasar tiempo juntos. A veces es salir juntos sin los hijos, un paseo, y eso no tiene que ser costoso, pero salir juntos, cuidar la relación matrimonial. Y yo le digo que ese cuidar de la relación matrimonial le va a ayudar, si usted lo practica todo el tiempo, cuando tenga nido vacío, porque no van a llegar al momento de tener un nido vacío. Los hijos se crecieron, se van, y ahora ustedes dicen, no, todos se lo dimos a los hijos y qué de nuestra relación. Está mal, y muchos divorcios ocurren ahí, o separaciones en ese momento, pero la falta de cuidado lleva a eso. Por eso, ¿por qué no ir juntos al teatro o al cine? Si es que le gusta. A mí el cine no me gusta para nada, porque yo digo, ahí no tengo tiempo con mi esposo. Es mejor ir de paseo y por el bosque, agarrándonos de la mano, ¿no es cierto? O leer juntos un libro. Hay algunos, nuestra hija mayor y su esposo, ellos leen libros juntos. Es interesante eso, no es tampoco lo mío. Así que cada quien también tiene que encontrar lo suyo y lo que la pareja le gusta hacer juntos. Más allá de la relación sexual, claro que sí, eso es lo que estamos hablando, porque todos están pensando, ay, malo, no sé, el tiempo en la cama. Oye, por favor, eso tampoco funciona si no tienen estos tiempos juntos. Ir a comer juntos. Y hay gente que dice, no, pero yo no tengo tanta plata. Uy, un helado, ¿cuánto vale eso? Y usted se gasta para otras tonterías. También mucho dinero. Podemos reprogramar y ajustar nuestra vida, enfocarla en lo que de verdad vale. ¿Por qué? Porque queremos una relación matrimonial sana para tener un ambiente bueno en el hogar que va a afectar a nuestros hijos a la siguiente generación. Y naturalmente somos pecadores y por eso tenemos que practicar el perdón. En el matrimonio siempre se pueden presentar momentos difíciles, pero no debemos permitir que nuestro matrimonio se disuelva por falta de perdón. Y aquí, pues, el perdón es el pegante que nos mantiene unidos, y nos conviene a veces pedir perdón. Pedirle perdón a mi esposa, que eso tengo nada que hacerlo, porque me doy cuenta, wow, otra vez, y esto no ayuda, no genera ese ambiente, y no solo no genera ese ambiente, sino que, oye, eso no ayuda para nada.
te hace daño a la relación, hace daño a la otra persona. ¿Y cuánto valor tiene eso cuando el padre específicamente le pide perdón a su esposa cuando se comportó mal o hizo algo, gritó o reaccionó de una manera incorrecta o no cumplió una promesa? Y cuando los hijos ven eso, o aun cuando a los hijos le pedimos perdón porque no cumplimos una promesa, ¡wow! Eso es de un valor tan tremendo educativo, porque el ejemplo que nosotros estamos dando impacta la vida de nuestros hijos. Los padres son el modelo más impactante para con los hijos. Ahora, una pregunta que naturalmente hay que responder es, ¿qué pasa con los padres solteros? ¿Es verdad que se verá un déficit por la falta de un cónyuge? Esto es la verdad. Se presentarán situaciones difíciles de solucionar. La vida desordenada trae sus consecuencias. Y aquí no estamos para condenar a nadie, pero cuando ocurren cosas que no son como en el orden que Dios pensó, claro, hay perdón de Dios y hay perdón para todos, pero también hay consecuencias con las cuales tenemos que vivir por las falsas o malas decisiones que nos han ocurrido. Pero la solución tampoco está necesariamente en casarse precipitadamente para los solteros y acomodé, ¿no es cierto? Bueno, ahora soy madre soltera y me falta algo y me voy a casar como sea. No, eso tampoco es la solución. Trabaje aquí con cuidado, sea sabia. Dios le va a ayudar a manejar esta situación. Él da sabiduría, dice Santiago 1, 5 al 8. Por el otro lado, es importante entender que los principios de la educación funcionan igualmente en estos casos. La mamá soltera puede generar un ambiente de equilibrio emocional en su hogar y así también influir de una manera muy positiva en los hijos. Hay que emplear los mismos principios. Aquí no hay otra agenda. El amor práctico hacia nuestros hijos es otro de los asuntos a tomar en cuenta para tener y crear ese ambiente de amor incondicional en nuestro hogar y que es la base de la educación de nuestros hijos. El amor práctico hacia nuestros hijos. ¿Qué contiene eso? Primero, tenemos que cuidar el tanque emocional de cada miembro de la familia. Esto es fundamental. Hay que darle a cada hijo o hija la suficiente atención personal, brindándole tiempo para hablar juntos, oír activamente, practicando comunión sana a través del contacto de ojos. Eso hoy no ocurre mucho, ¿no es cierto? Porque todos estamos ahí pegados al y entonces estamos en una mesa y decimos, no, tenemos contacto. No, pero no tenemos contacto de ojos. Hay que mirarle a la otra persona en la cara y a veces el contacto corporal. Ahora, déjeme hablar aquí un poquito de la práctica. Para hablar con un hijo, y usted tiene yo no sé cuántos, pero usted sale a comprar. ¿Por qué no se lleva a un hijo? Y van con él o con ella de compras cuando tienen que hacer esas vueltas. Y pues en esos tiempos pueden hablar de Dios y el mundo, del colegio y de muchas otras cosas. Cuando van a la iglesia, cuando están sentados ahí juntos, aún en tiempos de pandemia, por lo menos sientan a las familias juntas porque ahí o vienen infectados o se van infectados todos, ¿no? Entonces, o se van a infectar todos. Entonces, pero una cosa es clave aquí. Cuando uno está en la iglesia, pues en ese momento uno quisiera estar junto a la esposa y está bien, o el esposo, pero yo digo, oye, si tengo una hija o dos hijas o como sea, ¿no es cierto? Entonces hasta podemos decir a la esposa, al esposo, hey, hoy en la iglesia no vamos a estar ahí junticos, ahí en medio va a estar un hijo. Y al otro puede estar el otro, y al otro está el otro. Y entonces en algún momento, durante la alabanza, durante la adoración, hasta ponemos nuestros
brazos así sobre el hombro de nuestros hijos y entonces les mostramos nuestro aprecio, los hacemos sentir, hey, en esto estamos juntos y aquí adorando a Dios juntos, aleluya. Y entonces caricias corporales muy importantes en nuestra relación y en la creación de ese ambiente. Planear salir juntos, llevar a cabo oficios juntos, trabajar juntos. Ahora yo estoy a veces todavía estamos lejos de muchas cosas, pero recuerdo hace unas semanas llegó nuestra hija, la segunda, con sus hijos aquí donde nosotros estamos viviendo y tenemos aquí un jardín que hay que atender, carambas. Y entonces llegaron y estábamos trabajando juntos con los nietos, ¿no es cierto? Y qué trabajadores esos chicos y ellos pues han sido criados de verdad para trabajar y entonces sí que le ayudaron al abuelo y meten la mano y entonces claro, el abuelo tiene la oportunidad para hablar con ellos, para animarlos y muchas otras cosas más. También hay que aprender a divertirse juntos, ¿no? Leyendo un libro juntos, paseando juntos. Oye, haga planes para hacer paseos, ¿no? Para ir a un jardín botánico o para salir de la ciudad e ir a una montaña y lo que sea. Hay tantas cosas. Deje que la creatividad te enriquezca y te dé ideas de cómo invertir en sus hijos. Porque mire, estamos hablando de que más adelante tenemos que hablar de la corrección. Pero si usted quiere entrar con corrección y no trabaja desde el fundamento que es el amor, ese ambiente en el hogar de aceptación, valoración, donde aquí se pide perdón, se da perdón, de verdad se habla el uno con el otro, la corrección va a ser complicadísima, complicadísima. De hecho, posiblemente no va a tener mucho fruto. Pero si nosotros estamos creando ese ambiente, ahora muchos dirán, wow, entonces mi hijo se está, mejor dicho, portando ya mal. ¿Y qué hago yo para? Bueno, a veces hay que sí aplicar algún ejercicio de tipo bombero para apagar el fuego inmediato, pero hay que empezar más que todo a crear ese ambiente de amor, de incondicional, de valoración, para poder en algún momento sí tratar esos temas delicados que tenemos que tratar y experimentar aceptación de los hijos cuando los tenemos que estar corrigiendo. Así que llene el tanque emocional de cada miembro de la familia con eso, hablar juntos, proyectos juntos, divertirse juntos, ¿no es cierto? Hacer cosas juntos, etcétera. Las vacaciones en este contexto y el tiempo libre con la familia son de gran valor. Planee vacaciones juntos y los tiempos juntos. Mire, vea el calendario, ¿no es cierto? Y mire qué días puedes sacar, las vacaciones, cómo las vas a llevar a cabo de acuerdo a las necesidades de cada hijo. Vacaciones con niños pequeños será una cosa, con adolescentes puede ser algo totalmente diferente, pero planéelo, háblelo con su familia, márquelo en el calendario y no permita que nada y nadie les destruya eso. ¿Por qué? Porque usted con eso está mostrándole a su familia que ella es importante para usted. Y que en ese hogar no solamente se ora y se ayuna, sino que aquí también se ríe y se llora a veces juntos, pero también hay felicidad, hay diversión. Planee días especiales para divertirse, comer, orar juntos. Y aunque no haya un motivo especial, estas actividades no deben faltar. Cuando no se puede salir, entonces siempre se puede hacer algo especial en casa para relajarse y compartir juntos. Y yo digo que eso no es ver televisión, sino eso tiene que ver con juegos de mesa sanos, nada de tabla Ouija ni nada de esas cosas.
sino juegos sanos, divertirse, tirarse las almohadas, yo no sé, y cuide que no dañe, como se dice, los vidrios, pero hay algo que se puede hacer juntos para tener tiempos donde el tanque emocional se puede estar llenando y creando ese ambiente en el hogar de respeto y valoración, de aceptación. El amor hace que seamos creativos. Como padres, el lema debería ser no solamente prohibir, sino ofrecer algo mejor. Algunos andan es prohibiendo, que no vea el televisor, que no vea, que no esté tan pegado al ¿cómo se dice? A este aparatico, teléfono inteligente o yo no sé qué. Oye, uno puede pelear, pero nunca va a obtener el resultado que uno quiere. Pero si usted llega y ofrece algo alterno, interesante, muchas veces esto pierde total valor. ¿Por qué? Porque eso ya no le da lo que le da a uno. Mire, yo crecí, yo sé, viejo, ¿no? Claro que sí, viejo, puede decir todo el mundo, viejo, usted no conoce, no sabe. Pero cuando llegó la televisión a nuestro hogar, yo tenía por ahí unos 15 años. Es verdad, yo estaba libre de eso por mucho tiempo. Pero cuando llegó la televisión a la casa, yo tampoco tenía mucho interés, porque yo crecí en el campo. Para mí estar encima de un tractor era más importante, o estar haciendo algo allá afuera en el campo era más importante, era mucho mejor, o un partido de fútbol con los empleados que tenía mi padre, era fantástico, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos crear algo en vez de estar siempre prohibiendo, ofreciendo alternativas que nuestros hijos van a apreciar mucho y que después la atención a un teléfono o a un tablet o lo que sea o a la misma televisión ya no es todo, pero es que hemos perdido ese tiempo de familia porque sí, padres e hijos ahí clavados al teléfono y eso sí trae mucha distracción y el enfoque en la familia se pierde. Hágase las siguientes preguntas. ¿Qué ideas creativas y actividades caracterizan a mi familia hoy? ¿Tiene que usted hacer algún cambio, alguna corrección? ¿Qué hemos hecho en la última semana juntos? ¿Cierto? Esas son preguntas que usted tiene que hacerse y naturalmente decir, ¿y qué pasos voy a tomar? ¿Qué va a ser mi primer paso esta próxima semana para tener tiempos juntos en la familia? Añadiendo a todo esto, fiestas y juegos. Los niños recuerdan con gozo los momentos en que los padres también se involucraron con gozo en ciertas actividades. Mis hijas hoy están repitiendo cosas que siempre hicimos en la casa, ¿cierto? Ciertas fiestas se celebran, eso se celebra. Puede haber mucha razón o menos razón, pero se celebran esas fiestas. Puede ser el cumpleaños, puede ser que el niño pasó el año y bueno, se celebra eso. El niño perdió el año, igual celebramos. Ahora, no celebramos que perdió el año, pero celebramos que usted vive, que usted es nuestro hijo, que usted es un amado de Dios y nosotros lo seguimos amando. Así que celebramos este día, aunque tengas que repetir el año, porque vamos a acompañarte durante este tiempo. Estamos celebrando la vida. Tenga una actitud de respeto hacia sus hijos e hijas, hable con sus hijos como usted espera que ellos hablen con usted. Use palabras como gracias y por favor y perdón. Recuerde que un hijo es un regalo de Dios. Ore mucho por sus hijos. No pierda el control con ellos cuando surjan inconvenientes. Más bien espere, ore y permita que tú pases un tiempo rico con ellos, ¿cierto? Y cuando hay que corregir, a veces no lo haga y cuando estás irritado, tranquilízate, deje pasar un tiempo y con mansedumbre
trate después de solucionar el asunto. Dele atención personalizada a cada uno de sus hijos. Yo tocaba eso ya, pero insisto, una de las metas en la educación de los hijos es construir un ambiente familiar en el cual el niño, el hijo, la hija, tiene o puede desarrollar un concepto de sí mismo sano y además bíblico. Dele a cada hijo e hija suficiente atención personal. Me estoy preocupando por mi hijo, por mi hija, de acuerdo con su edad. Es una pregunta, ¿no es cierto? Cuando nuestras hijas estaban recién nacidas gateando, entonces uno, ¿qué hacía? Se tiraba también al piso a gatear y a tirarse, dar vueltas y todo el cuento. ¿Por qué? Porque uno los quería ver desde la perspectiva de ellos. Y por el otro lado, cuando ya son adolescentes, ahora tenemos unos nietos que van entrando a la adolescencia. Entonces es interesante notar que cuando estamos sentados alrededor de la mesa surgen un montón de buenas conversaciones y ahí tenemos que hacerlo también intencionalmente, pero también poniendo atención a la atención personal. Repartición bíblica de las responsabilidades. Y aquí posiblemente algunos querrán criticarlo, pero de todas maneras hablemos de ello. Como hombres y cabeza de nuestro hogar, debemos cumplir con nuestras responsabilidades y descargar a nuestras esposas de presiones y cargas que ellas no pueden llevar. En el hogar todos cargan, pero cada quien va a cargar con lo que debe cargar, porque hay cosas que el otro no tiene que cargar. Entonces, y hay cosas que juntos tenemos que cargar. Si la mujer ve que su esposo cumple con su responsabilidad como cabeza del hogar, no como dictador, sino como quien sirve, ella no tendrá problemas en confiar en su esposo y someterse a él como la Biblia lo espera de ella. Esta dinámica también marca el ambiente familiar. El padre no debe olvidar su responsabilidad en la educación de los hijos. El padre debe interesarse por los hijos y su progreso en todas las áreas de su vida y no dejar esta carga únicamente a la madre. ¿Cierto? Padre, ocúpese por ir también a veces al colegio para ver por qué llamaron del colegio. Y no deje eso en las manos de la mamá solamente. Que el hijo se comportó mal. Mamá, vaya y mire a ver qué pasó allá. No, padre, ponga las pilas, vaya usted, ponga la cara, sea hombre. Entonces, yo creo que eso va a traer un ambiente familiar muy bueno. Y hablando de que se va a respetar la autoridad suya en el hogar, hágame el favor, si usted llega y carga con la responsabilidad que Dios te ha dado, la familia no va a tener problemas en aceptar tu autoridad. Esto es muy importante cuando empecemos a hablar de la corrección, porque si usted no practica estas cosas y después quiere corregir, entonces, bueno, si no tiene éxito, pues es natural. Hablar con los hijos y ayudarles debe ser algo que ocurre regularmente. El trabajo y otros compromisos no pueden ser una disculpa. El precio será muy alto. Hablar con los hijos, tener tiempos con ellos, tiene que ser una prioridad. La madre, por el otro lado, debe respetar las decisiones de su esposo y hacer que éstas se lleven a cabo. Aquí nos estamos apoyando los unos a los otros y no tratando de minarnos o hacernos caer mal o hacer mala propaganda delante de los hijos de nuestros cónyuges. Esto no puede ser. Eso afecta la crianza de nuestros hijos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Debe haber unidad en conceptos de la educación. Si un padre tiene una idea de educar los hijos y el otro otra, oye, aquí ustedes tienen que hacer el trabajo de sentarse y hablar y preguntarse cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y ojalá que
lo hayamos hecho antes de casarnos, pero si no, ahora ya rápido, hagámoslo para poder seguir hacia el futuro de una manera correcta. Así que sí, en caso de que haya desacuerdos mayores entre los padres, estos no pueden ser discutidos delante de los hijos, ya que ellos van a tomar partido y el problema se agranda. Esto es clarísimo. Los unos van a decir, yo estoy con mamá, el otro dice con papá, y se arma la guerra aquí completa. No, estos temas tenemos que ser sinceros. Habrá en algún momento desacuerdos. Eso es normal, pero tenemos que tener clara estrategia de cómo vamos a tratar con esos desacuerdos. No los vamos a tratar delante de los hijos, vamos a tomarnos tiempo y vamos a dejar una decisión para más adelante cuando ya estemos claros hacia dónde queremos apuntar y qué es lo que Dios quiere para nosotros. El trato mutuo debe ser siempre de respeto. Y en este contexto y en el orden de ideas, el tono al hablar es súper importante. La calle tiene su idioma, pero el idioma que usamos los padres es más impactante en la vida de nuestros hijos. Debemos aprender a comunicarnos decentemente, con respeto y con estilo. No hablar de otras personas, cuídese y no critique a terceros en frente de los hijos, especialmente gente de la iglesia, porque si no, usted se va a maravillar que los hijos después dicen, no, así como usted escribe a la gente en la iglesia, es mejor no ir, y después usted llora porque los hijos no van a la iglesia. Si la manera de expresarnos en general es crítica, de preocupación, de miedo, de pesimismo, o por el contrario, de humor, optimismo, gozo, esta tendrá su influencia sobre nuestros hijos. También debemos cuidarnos y no hablar mal de nuestros hijos frente a otros. Eso debe ser algo, ¿cómo se dice? Prohibido. No vamos a hablar mal de nuestros hijos delante de otros. No hablemos ni mal de nuestra esposa o esposo delante de otros, ni llevemos ese asunto a un grupo de oración chismoso. No podemos hacer eso. Eso va a traer mucha tensión a nuestro propio hogar. Si un niño oye frecuentemente que es tonto, que no sirve para nada, no resultaría extraño que el fruto cosechado por sus padres sea el que sembraron. Valorar el trabajo de la madre, algo que tristemente ha faltado por décadas, posiblemente siglos. El valor del trabajo de la madre que labora en el hogar. Es increíble cuán duro es el trabajo en el hogar. Trabajan yo no sé cuánto tiempo para cocinar y en un ratico, en 5 minutos, limpiamos los platos y solo quedan platos sucios. Estamos agradecidos por la comida, sí, es verdad, pero oye, es un trabajo que hay que hacer y ese hay que valorarlo. Cuidar los niños es cuando no estamos como padres, limpiar, cocinar y tantas otras cosas. Recibirlos cuando llegan del colegio llorando, queriendo matar a alguien y poder ayudarles en ese contexto. La madre está enfrentando un montón de trabajo. Ahora, muchos hoy están valorando el trabajo en la casa como algo de menos importancia y por eso el trabajo en la industria o donde sea es importante, más importante que cuidar a los niños. Bueno, eso tendrá un precio. Y yo entiendo, hoy en día a veces con todos los costos tienen que ambos trabajar y para poder vivir. Ahora, también vale la pena preguntarnos qué estilo de vida estamos viviendo y si eso es necesario que ambos estén trabajando y cuál es el costo de eso para nuestros hijos a largo plazo. ¿Cuál es el costo de en nuestros hijos que alguien desconocido, no de la familia, esté con nuestros hijos horas y días enteros, semanas enteras, tratando con ellos y acompañándolos en sus miedos,
en sus estudios, en sus tensiones, en sus preguntas, ¿cierto? ¿No es mejor que la madre o el padre lo haga por su lado y vivir una vida más simple? A la larga es un camino a seguir. Nosotros decidimos ese camino y yo no, y mi esposa tampoco, estamos arrepentidos, y usted puede preguntarle a nuestras hijas si valoraron eso o no lo valoraron y cómo lo valoran. Son preguntas que hay que hacerle a aquellos que han pasado por ahí. Pero como sea, tenemos que valorar el trabajo de la madre. Todos son trabajos de los cuales frecuentemente y en muy poco tiempo no se ve nada. Por eso valorar es importante, y es frustrante para la mujer si el esposo y los hijos toman como algo normal lo que ella hace. Ahora, el tiempo se nos ha ido y tendremos que seguir trabajando este tema. Yo quería avanzar mucho más, pero no lo vamos a poder hacer. Así que mañana nos veremos y tenemos que tratar las reglas para la convivencia y también temas de corrección. Y posiblemente, si Dios nos da vida, mañana tratemos también cómo tratar con adolescentes. Pero si no, nos veremos el viernes aquí en Comprensión de los Tiempos. Hoy tratamos de mirar el fundamento, porque eso es importante. Una casa sin fundamentos, cuando llegan las tormentas, los desafíos, no va a quedar parada. Y los fundamentos hay que construirlos sobre una roca firme, ¿no es cierto? Y Dios nos da con su ejemplo una ruta a seguir, nos da claridad de cómo podemos armar ese ambiente de amor incondicional en el hogar. Primero, en mi relación personal con Dios. Lo otro, en mi relación con mi cónyuge y también en mi relación con los hijos. Y di algunos ejemplos, algunos tips para poder trabajar ese ambiente y de verdad concentrarnos en él, porque de ahí va a partir lo que vamos a tratar mañana, las reglas y la corrección, la posible corrección. Si no está ese ambiente bien armado, formado, establecido, entonces toda la casa va a estar como insegura, no va a estar muy bien, va a experimentar tensiones y posibles problemas. Por eso la educación comienza por nosotros, los padres. Tenemos que trabajar para que nosotros estemos bien y también en el hogar se establezca ese amor incondicional. Muchas gracias, Pastor Pablo. Bueno, aquí ya tenemos a la pastora Ulrike también para hacer algunos comentarios y los principios. Gracias, Pastor Pablo, porque los principios son claros. O sea, yo creo que no hay mucho que hablar en cuanto a los principios, pero yo como oveja de ustedes, que fui desde muy joven y realmente aprendí estos principios desde antes de casarme, y de hecho apliqué la mayoría, nada perfecto, pero ahí. Entonces, pero una cosa, Pastora Ulrike, usted nos podría dar ejemplos especialmente a las personas que están aquí en cuanto a cómo usted hizo para crear diversión en la casa. A veces hablamos de que no, que sacar, que pagar, y el pastor Pablo comentó inclusive de restaurantes con la pareja y todo eso, y no hay dinero. Hay formas más creativas que pensar en el dinero, y yo le escuché a usted consejos desde hace muchísimos años, y de hecho que me acuerdo de uno que lo hice y aprendimos a ir a los restaurantes más costosos, pero solo a comer un helado, no a comer el plato completo. Y eso fue de usted, pero yo sé que usted tiene muchísimas ideas. Entonces, cuéntenos cómo hizo en el tiempo, especialmente el pastor Pablo salía mucho de viaje, pero usted cómo creó esa diversión para sus hijas.
Bueno, una de las cosas que yo quería es que las niñas nunca estarían tomando esta ausencia de su padre como una disculpa o como algo donde estarían diciendo Dios me está quitando mi papá y se pondrían en contra de Dios. Yo quería que esos momentos donde Pablo estaba viajando serían en verdad momentos que ellos podrían disfrutar. Y hicimos cosas locas durante ese tiempo. Ese fue el tiempo donde ellos recibieron las comidas que normalmente no se podía hacer cuando Pablo estaba en casa. Es más bien pancakes con helado y chocolate. Al Es almuerzo, no puede ser. almuerzo. Pablo no le gusta dulce para el almuerzo, pero a los niños les gusta el helado y los pancakes con estos. Entonces, esto fue una cosa, pero también hicimos campamento en la sala, sí, hicimos cosas locas con las niñas para que en verdad pudieran disfrutar la ausencia de su papá. Uh, yo aprendí o leí esto en un libro de Edith Schaefer. Ella es la esposa de Francis Schaeffer, un filósofo famoso de Francia. Y ella decía, tienen que hacer un museo de recuerdos a sus hijos para cuando ellos estén maduros o están pasando por ciertos momentos difíciles, podían recordar esos momentos específicos y especiales. Y eso quería yo hacer también con las niñas, que tendrían algunos recuerdos especiales de disfrute. Sí, esas fueron unas cositas chiquitas que hicimos nosotros. Y Inés también tenía que a veces cuidar a nuestras hijas cuando teníamos o queríamos salir, Pablo y yo, por un fin de semana o por una noche a tener tiempo solamente como pareja, nosotros dos. Y entonces, sí, teníamos en Inés una buena niñera, o con la hermana también de ella, uh, y disfrutamos ese tiempo. Y las niñas a veces sí decían, yo creo, papá, mamá, usted necesitan salir de nuevo porque sentimos que necesitan ese tiempo ustedes juntos otra vez. Y yo creo esto es algo, sí, bueno. Uh, y en verdad nosotros no teníamos mucha plata al principio de nuestro matrimonio y en el ministerio. Teníamos que contar con cada peso, pero tratamos de hacerlo mejor con todo. Muchísimas gracias, Pastora Ulrike. Yo me acuerdo de algo de ustedes porque ustedes tomaban tiempos de días, ciertos días, y creo que el pastor Pablo en Parejas Responsables habló alguna vez de que a ver, hay que salir con los niños, pero también hay que salir solos y eso es muy importante. Y nosotros con Carlos decimos, teníamos 2 semanas al año, una semana era para la familia y la otra semana era para nosotros cuando estábamos criando a los hijos. Y eso realmente fue algo básico para nosotros y sé de dónde venía. Pero bueno, otra pregunta, Pastora Ulrike. Usted y también el pastor habló del tiempo de la madre en casa. Ese es un tema que puede ser un poquito polémico. Yo me acuerdo, yo estudié una carrera, yo fui a la universidad y después decía, ¿para qué? ¿Para quedarme en la casa? O sea, eso para mí me costó y el Señor fue el que realmente me dio la convicción. Y no voy a hablar de mí, pero nos gustaría saber cuáles son los beneficios y por qué usted decidió quedarse en casa. ¿Cuál era el propósito de quedarse en casa, criando hijos y cuidando su familia? Bueno, por un lado, yo también estudié una carrera, yo estudié enfermería y me gustó mucho esa mi profesión, pero cuando nos casamos y ya con las niñas, hemos visto que el mayor impacto muchas veces tiene la mujer, la madre,
porque el hombre está saliendo y está trabajando y muchas veces la primera persona que los niños encuentran en casa es la mamá y que trae cierta estabilidad a las vidas de ellos. Pero también cuando supimos que Dios nos estaba llamando al ministerio, y en ese momento yo tenía como una visión para mi vida en el futuro y eso era que ese era en verdad un poco chistoso porque yo veía eso como un pueblo en medio de la selva lleno de chozas y bueno, Pablo era el guerrero con las flechas y todo esto saliendo a la guerra y todo para el Señor, pero él salía a la guerra y yo me quedaba en la casa y construyendo una casa de paz. Cuando él regresara de la guerra, podría encontrar paz donde él podría recargar sus fuerzas y donde él en verdad podría recibir nuevas fuerzas para salir de nuevo al ministerio o a la guerra. Y por eso también mi deseo de que las niñas no estarían sufriendo por eso. Y yo creo eso también era algo que Pablo disfrutaba, poder saber que no importa qué pasa, en casa hay paz. Y cuando regreso, no voy a encontrar otra guerra en casa, sino voy a encontrar paz en la casa. Eso fue el gran ministerio, cuando uno lo quiere decir, mío, durante el tiempo de cuando las niñas eran pequeñas. Muchas Y gracias. yo quiero añadir una cosa hoy en este contexto. Mi esposa a veces, naturalmente, como todas las mujeres, dicen, pero yo qué hice, yo qué hice. Hay que preguntarle a las hijas. Pero lo otro es que lo que yo pude hacer en el ministerio hoy, hasta el día de hoy, los materiales que he escrito y otras cosas que he podido hacer, se debe a que ella me apoyó de una manera increíble, quitando muchas cosas de mi espalda. Y por eso el resultado del ministerio no es solamente mi esfuerzo, sino el esfuerzo de ambos, porque si no, tratamos de cuidar nuestra relación y naturalmente de modelar para nuestras hijas lo que es un matrimonio sano y que pues también armaba ese ambiente de familia. Muchísimas gracias. Y yo fui testigo de algo que también impactó mi vida y hubo tiempos en que el tiempo de la mesa, el tiempo de comer, sentarse a la mesa, y ese tiempo es valioso y hoy en día el tiempo de la mesa se ha perdido. Ya todo el mundo come o con el celular o viendo la televisión, en el sofá, cada uno a su tiempo, a su hora, pero en su hogar el tiempo de la mesa era clave. Cuéntenos un momentico a todos, porque yo creo que es algo que necesitamos rescatar en este tiempo. ¿Cuál era el propósito de la mesa? El sentarse a la mesa a comer. Era más que comer, pero ¿cuál era el propósito de ustedes? Bueno, uno sabe que alrededor de la mesa uno habla de cualquier cosa. Y en verdad, esos son momentos muy, muy especiales. Casi se podría decir muy íntimas, porque ese en verdad une a la familia. Yo creo que cuando cada uno se va para su cuarto y está comiendo por ahí, uno pierde estas conexiones. También hasta hoy en día, con Rebeca, que ya es adulta, tenemos esta regla durante la comida: el celular puede timbrar, pero no se ha atendido. Eso es prohibido durante las comidas, atender al celular en alguna manera, solo ni mirarlo. Entonces, yo creo que esas son cosas que uno tiene que poner como una regla, porque cuando uno pierde esos tiempos alrededor de la mesa, uno pierde mucho. ¿Cuánto más se pueden sentar la pareja con los niños, hablar con tranquilidad? Es solamente alrededor de la mesa.
después de la comida uno tiene que correr por ahí, por allá, y otra vez el colegio, el trabajo, hay los amigos. Yo creo esa media hora, muchas veces no es más, esa media hora al final salva a la familia, o cuando lo pierde usted esa media hora, usted pierde un montón de buenas influencias en sus hijos. Muchísimas gracias. Y la última, en la crianza de los hijos, la mamá tiene que cocinar, arreglar, bueno, son muchas actividades y especialmente cuando los hijos están en casa, que no van al colegio y están chiquitos. Y de todas formas, para mantener el tanque espiritual y emocional sano, cuéntenos, pastora, ¿qué hacía usted para tener esos tiempos? A mí me gusta leer, a mí me gusta bordar. Yo creo, me tomé esos tiempos también para mí misma, pero por el otro lado, las niñas también tenían sus tareas. Yo, como buena alemana, no estaba acostumbrada a una empleada, entonces necesitaba que también me ayudaran las niñas en la casa. Entonces ellos tenían que limpiar su cuarto, me tenían que ayudar con la loza y con ciertas tareas yo tenían que ayudarme. Pero también traté de tener entonces el tiempo para con ellos. Y a veces sí uno tiene que hacer un esfuerzo. Decir, bueno, este es ahora el tiempo para ella o y no para uno mismo. Lo otro que hemos tratado era tener ciertas citas también con cada una de las hijas a solas. Donde uno ha podido salir, donde las niñas han podido decir lo que querían hacer durante esta tarde con la mamá. El papá normalmente la sacaba en los cumpleaños a cada una especialmente, pero sí, uno necesita un poco de fantasía, no solamente pensando en sí misma, sino en el bienestar también en las niñas. Y bueno, no sé qué hacer con los chicos. Ahí yo creo sería la tarea más grande para el papá, porque viendo a mis nietos, no sé qué hiciera con estas que son en verdad tormentas. Sí. Bueno, los niños tienen algo que no tienen las niñas y yo creo que Dios puso en ellos algo como de ser guerreros y necesitan mucha acción. Pero he escuchado en cuanto a los niños que en esta generación se les deja con los jueguitos de video y tantas quietos, pero ellos necesitan tanta acción y hay que desarrollarles eso para desarrollar su identidad y su hombría. Es muy, muy importante. Madres, si tienen hijos, hay que velar por desarrollar eso que sí Dios les dio, porque las niñas en este sentido son más fácil de tenerlas y hacer muchas cosas, pero el niño necesita acción, definitivamente. ¿Qué dice Pastor Pablo? Usted que tiene No, total. Pues yo sí disfruto a los nietos. Es otro mundo, es pelea, Entonces yo creo que eso me faltó durante toda la vida. Yo estaba rodeado de 4 mujeres muy lindas y que me amaban y eso fue rico. Y sí, pero yo digo que en cuanto a los niños, ahora yo veo que también los hijos se relacionan con la mamá. Cuando veo a los nietos relacionándose con nuestras hijas, entonces ahí hay algo. Los hombres necesitamos a la mamá. Yo veo, mi mamá fue importante en mi vida, ¿no es cierto? El consejo, esa tranquilidad, ese polo a tierra, ¿no es cierto? Fantástico. El hombre, el papá posiblemente es el que sale a jugar fútbol y se pegan y hacen y compiten hasta que ya no más. Ambas cosas se necesitan, ¿no es cierto? Tanto para el uno como para el otro. Pero sí me gustaría que Ulrike hablara un poquito, porque
digamos, Inés, estabas hablando de que los hijos, pues el trabajo de la mamá en el hogar, es mucho trabajo. ¿Y cómo cuida ella su propia vida, no es cierto? ¿Cómo cuida su relación con Dios en medio de cocinar, dar tetero y no sé qué otras cosas? Entonces, mi linda, ¿por qué no hablas un poquito de qué hiciste para mantenerte conectada con Dios y no perder esa relación? Bueno, yo hice una agenda, porque a mí eso de levantarme y orar y leer la Biblia, eso no me sirvió, porque normalmente me dormí inmediatamente. Entonces, yo puse mi cita con Dios más bien a las 9, de 9 a 10 más o menos. Y hasta entonces yo tenía arreglado mi casa, la cama y todo lo que se necesita. Y entonces yo podía tener mi tiempo con tranquilidad a solas con el Señor. Eso sí me ayudó mucho y yo también me discipliné um, para, para decir, bueno, es ahora la hora para buscar a Dios y entonces voy a dejar estas cosas a un lado. Sí, esto fue una de las cosas y sí, Y eso. yo creo que yo quiero hablar aquí un poco a los hombres. Mi esposa, pues ella se cansa con gente. Y hay momentos donde para ella mucha gente es un desgaste tremendo. Eso no es en todo caso. Lo mismo, pero entendiendo uno como esposo, por eso uno se casa, pero después empieza a entender a la otra persona y ver sus necesidades. Y yo he aprendido, de hecho, con las hijas sabemos cuando la mamá, la abuelita hoy en día está a ese punto crítico de tanque emocional gastado y que necesita tiempo sola. Entonces es cuando uno como hombre, como padre, llega y dice, vengan hijos y nos vamos de la casa y vamos a dejar a la mamá sola por 1 hora, 2 horas o una tarde entera. Hasta el día de hoy tengo que practicar eso, que cuando veo que mi esposa tiene su tanque emocional un poco bajo, necesita un tiempo a solas para leer libro, para bordar o simplemente para dormir. Y entonces, para buscar de Dios, para ser espiritual, ¿no es cierto? Y entonces uno llega y se va, se la deja sola por 1 hora, 2 horas. Y entonces cuando uno regresa, ahí ve a una mamá, mejor dicho, tanqueada y lúcida y lista a luchar. Yo creo que también aquí tenemos que ser sensibles a las necesidades del otro y corresponderles debidamente y entonces nos ayudamos mutuamente. Y no solamente ayudar a la esposa, ayudar también a que el esposo podría tener su tiempo a solas, pero también ayudar a los chicos a tener su tiempo a solas y animarlos y a que ellos también sí lean su Biblia a solas. Y sí, yo creo cada uno debe dar al otro la posibilidad de buscar a Dios a solas y ayudarles a la otra persona a hacer esto. Wow, qué chévere, darnos el espacio los unos a los otros. Qué bueno, qué bueno. Estas conversaciones son maravillosas, pero se nos acabó el tiempo. Mañana continuaremos con la siguiente charla, pero también al final tendremos la conversación con el pastor Pablo y la pastora Ulrike de su experiencia, de su vida mientras criaban hijos. Muchísimas gracias a los dos. Ustedes son una grandísima bendición. Entonces, los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.